Hoy es jueves, día de conversación con Ramón Estrada, nuestro consultor político. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Mario, para vos y todo el equipo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Espero que estés muy bien. Sí, Y seguimos teniendo al presidente de la Nación ocupando el centro de la escena, ¿no? así es. Ocupa el centro de la escena política con un peso simbólico y un peso político específico y que nadie puede dudar de la capacidad que ha tenido para atravesar todo este año, haber sido el eje central de la política constantemente con distintas actitudes, con distintos dichos, con distintas formas, durante todo el año, mes a mes, semana a semana, haciendo exposiciones locales o exposiciones internacionales. En el plano internacional, referenciándose constantemente con ser un político que es privilegiado y que estar dentro de los principales 5 políticos a nivel mundial. Ujú. Son 2, que es él y Trump. Lo cierto es que él se jacta de que ha sido el más rápido en conseguir un equilibrio fiscal y también ha sido muy rápido en poder pulverizar la inflación en los términos macro que él concibe de que está llevando adelante esto, pero lo cierto es que con esta rapidez que él sostiene que se han hecho las cosas y que somos caso de estudio a nivel mundial, a nivel internacional por distintas universidades, lo que se olvida de decir el presidente y también sus allegados es la precocidad que que ha tenido el gobierno mileísta para saltar un escándalo de corrupción justo a 6 días de cumplir su primer aniversario como mandatario nacional, porque el 4 de diciembre fue detenido Edgardo Queiber en Paraguay, Ujú. y ahí se empezó a levantar toda la información al respecto de cómo había llegado con $211.000 con pesos argentinos, y estar de esta manera enfrentando justo cuando esté terminando el año, su primer año. Si uno analiza desde el retorno de la democracia los distintos gobiernos y en qué momento del gobierno los salpicó la corrupción, que es algo que pesa mucho en la sociedad argentina, en las sociedades democráticas. La corrupción tampoco es un fenómeno único de Argentina. La No, claro. corrupción Ujú. existe en todos los niveles y en cualquier país del mundo hay corrupción, pero por ahí muchas veces todos confunden y que los argentinos son los más corruptos. Lo cierto es que de los más corruptos hoy tenemos que las dos fuerzas políticas más representativas que hay en este momento, que se están peleando entre ambas, que es la Fuerza de la Libertad Avanza y el PRO, están combatiendo constantemente. Ellos se han jactado y se muestran en sus plataformas de combatir al peronismo corrupto, de estar Ujú. combatiendo al peronismo corrupto. Lo cierto es que ahora, finalizando el primer año de Javier Milei, se destapa la olla y aparecen distintos casos de corrupción que no solamente lo salpica al presidente Milei, sino al expresidente Mauricio Macri, porque estamos hablando de Edgardo Queiber, que es un ex senador que en el 2019 entró con la boleta del Frente de Todos, pero en diciembre del 2023 ya se tiñó de violeta y fue el último voto para que después terminara desempatando Victoria Villarruel del DNU 70. Entonces vemos que también Andrés Vázquez, un funcionario Ujú. de más de 30 años dentro de la FIP, ahora el ARCA, el ex AFIP, ahora ARCA, fue descubierto que tiene un entramado de sociedades offshore en Miami, en Panamá, donde estamos hablando de que un funcionario de la DGI tiene 3 departamentos no declarados en Miami. Hay que tener una calidad de vida y unos ingresos suficientes para andar comprando propiedades en el exterior. También pasa con Ritondo, que lo habíamos mencionado el jueves pasado, Sí. que la prensa lo tiene callado, no sale ningún hecho. ¿Cómo se vería? Pongo un ejemplo. Si en el caso de Uguado de Pedro, por decir un nombre, podemos mencionar a cualquier diputado o senador de Unión por la Patria, si hubiese tenido, si se hubiese encontrado el entramado de sociedades offshore de la cual
en la cual figura la esposa de Ritondo y también Juan Paso, otro funcionario del Arca nombrado por Milei, que también cómo se pasan y cómo compran departamentos en Miami como si fueran objetos de trueque, algo totalmente válido, y la naturalización que hay para estos casos, porque estamos hablando de 4 casos de corrupción que lo ligan directamente al gobierno nacional, pero pasa totalmente desapercibido. El mismo vocero presidencial dijo que no va a investigar nada, cuando detrás está ni más ni menos que el periodista de investigación y reconocido internacionalmente, que es Hugo Alconadamón, que es quien le dice a Adorni que está equivocado en los fundamentos que tiene para defender a Vázquez. Entonces vemos que por un lado la manipulación de la realidad a los términos que la Libertad Avanza quiere, porque ellos dicen quién es corrupto y quién no. Pasó desapercibido de que el senador por San Luis, Abdala, tenga 20 asesores, sí, empleados, que haya reducido 5 que los conocemos, que viven acá en San Luis, que dejaron de trabajar en el Senado, pero eso pasa desapercibido. La corrupción, te lo vuelvo a decir, es un fenómeno complejo porque abarca a los funcionarios públicos que están en cualquier nivel del gobierno, y esto le da una posición para obtener ciertos beneficios. Bueno, esto es lo que hacen los muchachos, lo demuestran, que, como te lo decía recién, se hace un raconto, desde el retorno de la democracia, el primer presidente que lo salpica la corrupción, a los 4 meses de iniciado su gestión, fue de la Rúa, cuando se le estaban solicitando coimas para el funcionamiento. Después terminó saliendo y se rompe la alianza con la salida de Chacho Álvarez. Sí. El término de Carlos Menem también estuvo casi un año, a fines de diciembre de 1990 salta el caso de Swift Armour S.A., que le habían solicitado coimas los miembros de ese momento del Ministerio de Industria para traer toda la maquinaria e instalarse en Argentina. La corrupción ha estado presente en los distintos gobiernos y, como te dije, en distintas partes del mundo. Lo cierto es que la manipulación que hay en el caso de que hablar de que la casta es corrupta, pero cuando la casta es amiga del oficialismo no se trata de la misma manera. Efectivamente, eso acontece. Lamentablemente tenemos una historia vinculada con el tema de la corrupción que es, es historia, precisamente. Ha estado como está señalando en todos los gobiernos. Claro que eso no justifica los hechos que has también descrito y mencionado recién. Se termina el año y ¿qué te sugiere la situación en el ámbito local? El ámbito local, más o menos el ámbito nacional en el último tiempo, con lo que venía comentando. Hay una parálisis institucional a nivel nacional, pero si uno ve a nivel local, hay una cierta parálisis, una cierta inercia en la política, porque vemos que hay una oposición que se convirtió en oposición porque vienen de ser oficialistas, son exoficialistas convertidos en opositores, y quienes eran opositores son oficialistas hoy. Ha transcurrido un año donde los logros para mostrar no se evidencian en la comunicación. No hay un raconto de comentar cómo ha sido este año y cuáles han sido sus logros, propio de estar sujetos a esta realidad libertaria, porque San Luis, la provincia, se ha desarrollado mucho, principalmente en todo el transcurso de la democracia, sustentándose en la obra pública. Y la obra pública en todo este año ha estado totalmente paralizada, por lo tanto que las acciones del gobierno local se han visto empantanadas y han tenido que salir con otros recursos para demostrar la gestión y la eficiencia de su gobierno, a pesar de que hay cuestiones que son contradictorias en el relato. Por lo tanto, la oposición no contradice constantemente al oficialismo porque le faltan los recursos comunicacionales para hacer llegar su mensaje. Con un solo medio de comunicación o un solo dispositivo comunicacional o 2, 3 streamers no te alcanza para poder tener peso o incidencia en la agenda pública de temas locales. Uh-huh. Ramón, y esta situación
que viene de la nación, de no contar con el presupuesto para el año próximo, y a empezar a reconducir desde ya el presupuesto del 2023 y del 2024 para obras, por ejemplo, porque hoy se han anunciado, ayer se han anunciado la continuidad o la asignación de recursos mediante esa reasignación presupuestaria de 10 grandes obras públicas en el país, ninguna para nosotros. Esta cuestión de la falta de presupuesto, Iva, sí. ¿Qué incidencia finalmente puede llegar a tener en los manejos que haga el presidente Milei y que nos puedan afectar directamente como provincia a nosotros? Y hay que ver el juego, la habilidad política que tengan los referentes provinciales o el referente provincial, el gobernador Claudio Poggi, al momento de negociar con Javier Milei. Javier Milei lo que busca es poder negociar mano a mano con cada uno de los gobernadores y no que los gobernadores se le planten, por ejemplo, los referenciados en el PRO, los 10 gobernadores, incluidos, son 9 gobernadores más el intendente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, de que se les junten en pelotón y le hagan las propuestas, o que se reúnan los 24 en el CFI a hacer acciones conjuntas, o que se le planteen de distinta manera. Prefiere Javier Milei que sea un trato mano a mano, y ahí es donde también se ve la expertise política del otro lado. Javier Milei, que se sostiene que es un outsider de la política, que viene de afuera de la política, se tiene que sentar en la mesa, por ejemplo, con el gobernador de San Luis, que tiene expertise política porque lo ha demostrado como funcionario y anteriormente como gobernador, por lo tanto tiene expertise política para las negociaciones políticas, en este caso con un presidente, pero estamos hablando de que un presidente que maneja el ritmo político de otra manera a la que los tradicionalmente están acostumbrados la clase política a trabajar. Por ejemplo, en todo este año Javier Milei no ha tenido una conversación directa con Kicillof, o tampoco sus funcionarios lo han solicitado a llamarlo a Kicillof y que se siente con el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Ahí no tiene el poder de poder negociar cara a cara porque estás hablando de otro tipo político, de otra estructura política, en el caso de Axel Kicillof o como otros gobernadores se plantean. La necesidad de Javier Milei, que lo vuelvo a repetir, es poder manejar con su caja de herramientas cómo le permite accionar o destrabar o ajustar en las distintas provincias, le va a permitir manejarlo cara a cara con cada uno de los gobernadores. Las perspectivas iniciales para el año próximo, ¿cómo los ves? ¿Qué avisoras, digamos, cuáles son las perspectivas que tenemos para los primeros tiempos del año próximo? Y por lo menos vamos a seguir estando en esta parálisis institucional por parte del Congreso. El Congreso va a quedar frisado y va a quedar monopolizada la agenda pública, va a quedar monopolizada por el Ejecutivo Nacional, que va a tener 2 meses para trabajar a las anchas y como él desee de poder informar y decir qué es lo que se está haciendo, sin tener al Congreso, que lo ha atacado durante todo el año, no solamente por decir un nido de rata, entre otras cosas, pero es el sueño de Javier Milei de tener un Congreso cerrado. Por lo tanto, vamos a continuar en una parálisis institucional porque uno de los poderes del Estado está frisado. Ramón, se termina el ciclo de Nada Secreto. Se ha dispuesto, que mañana terminan el ciclo de todos los programas, ¿no? El ciclo de este año. Te quiero agradecer muy especialmente, pero muy especialmente tu participación, que siempre me ha sido de gran interés y utilidad. Así que te mando un fuerte abrazo con el agradecimiento por haber querido participar, habernos aceptado participar en el programa, y ojalá podamos hacerlo también el año próximo. Por favor, será un gusto y más que agradecido con vos, Mario, y con la radio de la Universidad de San Luis. Bueno, muy bien. Un gran abrazo y felicidades para vos y tu familia. Felicidades para todos. Muchas gracias. Ramón Estrada, nuestro consultor político, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.
Bueno, vamos a la pausa, escuchamos música y volvemos. En la radio, también tu opinión